Hola, bienvenidos a Wangi. Hoy voy a hablar por qué Melody es más madura que otros fandoms. Esto no quiere decir que no existan otros fandoms maduros. De hecho, hay, pero como Melody quisiera expresar según mi punto de vista el por qué lo son. Comencemos. ¿Quién hace que los fandoms se comporten de una manera u otra? Primero, el grupo. Pueden decir, pero BTOB es un grupo de 10 años, son todos fans grandes. Por un lado sí, pero por el otro no. Los años no significan nada. Hay personas que son adultas y pueden seguir siendo y comportándose como niños, por eso no implica nada eso. Hay algo que yo vi en el grupo que no vi en otros. Quizás me equivoque, pero esto es lo que siempre pensé. En su año debut, 2012, una de sus canciones era Imagine. Esta canción habla de una atracción hacia otra persona sin ser su pareja. O sea, ellos estaban de novio, pero se sienten atraídos por otra persona. En 2012 también sacaron Irresistible Lips, siendo un grupo novato que Minhyuk bese a una mujer es demasiado. Ustedes saben, los idols son novios para las fans, y esto para mí fue demasiado en la mentalidad de esas personas que se ponen celosas por todo eso. Recuerdo una vez haber encontrado el MV pero sin la escena del beso, y habían comentarios diciendo que quedaba mucho mejor de esa manera. What the fuck. Yo creo que desde ahí el grupo demostró que no iban con canciones típicas para complacer a las fans. Otra cosa que se destaca, creo yo, es también en la música. Se escucha muy madura. Las letras de algunas canciones también son para adultos. Si hay fans chicos, quizás nunca entenderían, pero cuando sean grandes se darán cuenta de lo que hablan. Cuando era chica me gustaba un grupo de moda y me encantaban sus canciones, pero de grande descubrí lo que estaban diciendo. En los conciertos y stage bailan con backdancers mujeres. Ahora creo que es más aceptable, pero antes incluso eso les molestaba a los fans. Ellos mismos han leído los malos comentarios que han dejado esas personas que no tienen nada que hacer en su vida, y han dicho que los comentarios de odio es igual a interés. Siempre nos han dicho que seamos buenos. 네, 옛다 관심. 옛다 관심. 옛다 관심. 네. 서에서 Que 뵙겠습니다. sabemos que podemos seguir a los demás con solo palabras y ellos no quieren eso. Siempre quieren fans que sean el ejemplo. Creo que también el ser ellos mismos, les guste a los demás o no, es algo que apreciamos muchísimo los fans. A veces siento que muestran mucho más de lo que deberían, pero realmente eso es algo de lo que más amo de ellos. Por eso también estoy muy agradecida. Son amigos de muchas personas, tanto de hombres como mujeres, y tratan a todos por igual. Por el momento, esto es lo que yo creo que hace que Melody sea tan madura a comparación de otros fans. Pero en AME1, en la comunidad, les dije a mis suscriptores si querían decir o expresar según ellos el por qué Melody es así. Elegí 5 comentarios que me gustaron. Creo que también se debe a que los chicos siempre han sido honestos. Digo, yo solo tengo 1 año y medio acá, pero me parece que BTOB siempre se ha mostrado tal cual, nunca intentando ser idealizados, más bien dejando en claro que son gente corriente con mucho talento y muchísimas ganas de trabajar. Al menos personalmente eso fue lo que me atrajo, porque hay muchos grupos talentosos, graciosos y muy buenos, pero con ellos sentí una conexión única. No sé si por el tipo de hermandad que tienen y por el hecho de que ellos mismos son más maduros. También creo que las que hemos llegado nuevas aprendemos de las melodies y melodus que estaban antes, que ya tienen mucho más tiempo siendo fans y por ende son mucho más maduras. Eso también es lo bueno, que si bien el fandom no es intensamente gigantesco, eso nos hace estar más unidos. En conclusión, ellos siempre han sido ellos mismos y nos han enseñado a respetarlos y respetarnos como personas y no solo como objetos comerciales tipo artista y fan. I think Melody and BTOB's relationship is more like friends and family. BTOB doesn't hesitate to give advice or reprimand if Melody does something bad. BTOB also teach Melody to always respect other people, other idols and their fans. Not to forget, BTOB also remind Melody to guard every word and type when commenting on social media. That I think has an indirect effect on how Melody behaves towards other people. The impact of BTOB's music, advice and service provided to Melody is a joy in itself. In return, Melody spreads that kindness to others by maintaining the attitude BTOB has always hoped for, being beautiful melody, mind, heart and word, and being kind.
Yes, there's a big difference between Melody and other fandoms. There's this discipline and respect. We don't engage in fan wars, and we love and support our boys through thick or thin. They have been good guys and respectful even to those bashers and critics, and simply respond with kind words and humor. Also, they are always humble and grateful for everything they've accomplished, and seeing these traits only makes Melody love them more. They truly connect with the fans and in return show their love through their helpful songs. There's this sincerity in them that Melody feels that's why we love and protect them and never do things that will upset them and make them sad, cause we only want the best of them. They deserve it so much. B2B is 10 years old idol now. They are our mature, so do we. For me, teenagers usually search for something to be their role model, and B2B can be a mature figure that we can learn. What they think and share, we can get it as things to learn. And for the other fans, B2B grows up with them. They like B2B in their 16 until they soon are 30. So we growing up together, being mature together. Honestly, I think our connections are so special. Like B2B always say Melody will be going to be concert with their child. Or Melody will be say to our children that B2B uncle is their idol before. I don't know, before I become a Melody, I sang in 10 years and EXO-L in 8 years. But B2B songs always in my playlist since they release. It's okay until now. I like their music, lyrics, and especially Chance of Boys and their humor. I dedicate as a Melody Science this year after I fell in love with Chance of Boys and visual in Show Your Love. I really did that. Why I'm too late released that. After that, I watched all their videos in their YouTube channel. They so mature. Many people and senior in entertainment like and support them. If people around the world just like to their attention to B2B, you know what I mean? I'm sure they will become a Melody. They're not Melody because they don't know B2B. If they are know, they will be showing us. I don't know, I just feel like that. Become Melody made me feel different, then become a fan of other idols. Si les gustó este video, no te olvides de suscribirte, darle like y comentar. Bye!